Ahora nos vamos hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Y luego de estar unos días en México, unas merecidas vacaciones para Valentina, la saludamos de nuevo desde el Vaticano. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estás? Ya de vuelta a casa, digamos, entre comillas, aunque mi casa sea allá. Y tu otro país, tienes 2 países. Exacto. Bueno, pues volví y obviamente el tema de la guerra pues es el tema dominante tanto para el Vaticano como para Italia. Por lo que se refiere al Vaticano, pues hoy es miércoles, se celebró la tradicional audiencia general y la verdad fueron momentos muy, muy conmovedores porque al final de la audiencia el Papa no dedicó la catequesis al tema de la guerra, pero al final leyó con una conmoción, una tristeza realmente que se sentía, se tocaba con mano, una oración desgarradora, Emanuel, que escribió el arzobispo de Nápoles sobre la guerra, en la que prácticamente el Papa Francisco habla de un Jesús que muere, un Señor Jesús que muere entre las bombas de Kiev, el Señor Jesús que muere en los brazos de su madre en un búnker, el Señor Jesús que fue enviado a la guerra a los 20 años y así, y habla de Caín y de Abel y de cómo no fue suficiente los clavos que le pusimos a Jesús en la cruz, sino que seguimos manchando nuestras manos de sangre, de la sangre del hermano y bueno, pidió a Dios perdón por esta guerra, pidió el consuelo, el perdón, sobre todo para que ya Caín deje de matar a sus hermanos, para que las manos que fueron hechas para crear, para hacer el bien, pues ya dejen de provocar la muerte, la destrucción. Una oración realmente muy, muy, muy conmovedora. Y luego hubo otro momento previo, porque esta mañana en la Basílica de San Pedro él vio a unos jóvenes, a unos estudiantes y habló de los niños de Ucrania y dijo que hay que ponerse en su piel, en la piel de estos niños, y les decía a estos niños y muchachos que estaban en la Basílica de San Pedro, es que son como ustedes, tienen la misma edad, 7, 8, 10, 15 años, y ellos están debajo de las bombas, están con un frío terrible, ustedes están aquí y bueno, saben que van a gozar de un futuro pacífico, digamos, eso bueno, esperamos todos, obviamente, mientras que por favor les pido que piensen en todos esos niños. Además, durante la catequesis, que te repito, no estaba dedicada a la guerra, el Papa se salió del texto oficial y de repente hizo como ver de esta amenaza de la guerra nuclear, del apocalipsis que todos tenemos en nuestra imaginación, y dijo, improvisando, bueno, es que si se llegara a dar una catástrofe nuclear, ni siquiera sabemos si al día siguiente habría o no humanidad, y si hubiese supervivientes, algo quedara después de esa guerra nuclear, pues tendríamos que volver a empezar de cero. Entonces, realmente todo el día de hoy estuvo centrado en este tema tan dramático. Además, el Vaticano anunció que el día 25 de marzo el Papa presidirá un acto penitencial en la Basílica de San Pedro y consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Y a esa misma hora, ese mismo día, su limosnero, el cardenal polaco Krajewski, que hemos visto cómo ha estado en la frontera también en Polonia, en Ucrania, etcétera, llevando la ayuda y la solidaridad del Papa, a la misma hora en el Santuario Mariano de Fátima también consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Por otra parte, pues también se informó en el Vaticano que el alcalde de Kiev invitó al Papa Francisco para que vaya a Ucrania, para que lleve hasta ahí con su presencia, digamos, esta solidaridad que está demostrando con esta nación, pero bueno, de parte del Vaticano solo se informó que en efecto el Papa recibió esta carta y se refieren al llamado del domingo pasado del Papa Francisco en contra, digamos, de esta guerra y de esta ocupación que no tiene de esta agresión que no tiene ninguna justificación. Esto, Emanuel, por parte del Vaticano. Como tú decías, pues yo regresé a Roma después de unas semanas de vacaciones y me encontré con varias sorpresas, porque el primer día que fui al supermercado me pareció haber vuelto atrás hace 2 años, porque empiezo a ver que escasean bienes como harina,
la pasta, el azúcar, el aceite para freír, y en varios supermercados a los que me fui moviendo te ponían frente a, digamos, a la pasta, al azúcar, a la harina, que se podían llevar máximo 2 piezas por persona, porque estaba escaseando y había que pensar también en las demás, en las demás personas que pues tenían necesidad de adquirir estos bienes. Esa fue la primera sorpresa. La segunda sorpresa es menos tráfico en la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque la gasolina se ha ido a las estrellas, está más de 2 euros. Estamos entre 2,11 y 2,19 dependiendo de las gasolineras. Y obviamente la gente para ir a trabajar está prefiriendo en estas últimas semanas pues el transporte público, aunque desafortunadamente sabemos que el transporte público en ciudades como Roma nunca ha funcionado bien. Hay 3 líneas del metro y autobuses, nunca realmente han funcionado muy bien, pero bueno, las personas con tal de ahorrar en la gasolina pues en estos días están yendo a trabajar en el transporte público. El gobierno se reunió hoy y dijo que hay que hacer algo, que es injustificada este aumento del gas, de la gasolina. El gas cuesta 5 veces más. Italia importa el 90% del gas y el 45% viene de Rusia. Y pues hoy el gobierno dijo que necesitarán 3 años para diversificar un poco, digamos, esta importación de gas. Y el gobierno pues ha prometido que va a tratar, sobre la gasolina obviamente hay como unos impuestos del gobierno que va a tratar de disminuir esos impuestos, y también en lo que se refiere a la luz eléctrica, que ha aumentado muchísimo, y tratará de establecer fondos para ayudar a las empresas que más se han visto pues involucradas, digamos, perjudicadas por este conflicto, por el hecho de que han aumentado los transportes, etcétera, y bueno, y todos los bienes de primera necesidad. Así que bueno, esta es la situación de Italia. El COVID obviamente ya no aparece tanto en las páginas de los diarios italianos, en la televisión, en la radio, porque todo es Ucrania o estos aumentos, digamos así, pero el COVID sigue, y bueno, ayer hubo 85,000 casos, que no son pocos para estas alturas, y 180 decesos. Entonces, el gobierno está diciendo que para el 31 de marzo se acaba el estado de emergencia, después de 2 años prácticamente, y que van a tratar de hacer todo lo posible para reducir las medidas como el famoso pasaporte verde, mascarillas, etcétera. Pero bueno, la situación es que hay todavía muchos contagios. Y ya para acabar, Emanuel, te quiero recordar que hoy, hace justamente 2 años, vimos una de las imágenes, por lo menos para mí, más fuertes de toda la primera fase del COVID aquí en Italia, que eran esos camiones militares que salían de Bérgamo, en el norte de Italia, con los ataúdes, estos camiones llenos de ataúdes, camiones militares que nos hicieron pensar justamente en una guerra. Mira tú, y ahora pues aquí está otra guerra al norte de Italia, y pues que se llevaban los ataúdes porque ya no había lugares en los cementerios de Bérgamo y de todos los alrededores. Justamente hace 2 años pues vimos esa imagen terrible. Importante conocer tu percepción, el pueblo de Italia, ¿cómo ha asumido este conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, se ha volcado del lado de Ucrania. Han entrado ya 97,000 refugiados ucranianos a Italia, de ellos 19,000 niños. Italia de verdad está mostrando su cara solidaria, de solidaridad. Hay muchos albergues, hay muchas familias que están recibiendo a mamás con sus hijos, están abriendo sus puertas. Muchas organizaciones católicas y cristianas están haciendo lo mismo. Entonces se han volcado, digamos, del lado de Ucrania, prácticamente todo es en ese sentido, y están abriendo sus puertas, incluso hospitales como el Hospital del Vaticano, el pediátrico, el Bambino Gesù, está recibiendo a niños que están llegando heridos o con problemas muy serios de salud desde Ucrania, y los están recibiendo y atendiendo. Así que yo veo muchísima solidaridad, se está recogiendo muchísima ropa, comida, bienes necesarios, digamos, para estas familias, y esta iniciativa tan bonita también de que familias que pueden hacerlo pues reciben a la mejor a una mamá con un hijo o con 2 hijos en su propia casa. Con Rusia le implica desabasto de gas, implica complicarse la existencia, no poder cumplirle a los consumidores.
Bueno, hasta este momento, a pesar de las sanciones, sigue recibiendo el gas de Rusia, pero como te decía, el gobierno tiene todas las intenciones del mundo de diversificar este mercado, porque obviamente no va a poder sostener esta situación a largo tiempo. Italia siempre ha tenido una excelente relación comercial con Rusia, política y comercial sobre todo, y bueno, y el caso de que recibe el 45% de su gas desde Rusia, se entiende perfectamente la buena relación que hay. Entonces, seguramente le costará y habrá un esfuerzo importante para diversificar este mercado, que es justamente lo que anunció hoy el gobierno. Pero la posición del gobierno italiano pues es clara en cuanto a las sanciones. Decías tú que se tardarían 3 años para lograrlo. ¿Qué harán de aquí a 3 años? Eso es lo que dijo hoy uno de los ministros del gobierno, diciendo justamente que, puesto que importan el 90%, es que Italia ha reducido con una idea un poco verde, digamos así, la extracción de gas aquí. Y entonces, claro, el 90% lo importa, pero la mitad de ese 90% viene de Rusia. Y justamente dijeron que para lograr diversificar, cambiar estos datos, pues se necesitarán 3 años. Es noticia de hoy. Por otro lado, nos hablabas de los casos que se están registrando de COVID en Italia. ¿Omicron sigue siendo la variante que predomina? Sí, lo que pasa es que ya se empieza a hablar de Omicron 2. Todavía, digamos, no hay una unanimidad del mundo científico sobre esta posible segunda fase del Omicron, digamos así, pero bueno, esta es la que sigue, Omicron es la que sigue aquí en Italia. Te digo, algunos científicos hablan de una segunda fase de Omicron, porque es muy, muy contagiosa. Afortunadamente, el número de las vacunas, de las personas vacunadas es alto en Italia, entonces, bueno, disminuyen por lo menos los que llegan a terapia intensiva. Es decir, los hospitales no están saturados como lo llegaron a estar en otros momentos de estos últimos 2 años, justamente porque gracias a las vacunas, pues las personas que llegan a ingresar al hospital no forzosamente acaban en terapia intensiva. Esta segunda fase de Omicron es lo que algunos han denominado ya como Deltacron. Es que aquí desmintieron esa noticia. Yo lo pregunté justamente porque al llegar me había parecido oír Deltacron. Aquí luego me dijeron que en realidad se habían dado cuenta que eran pruebas donde aparecía tanto la variante Delta como la última, esta Omicron, y que entonces hubo una confusión en ese sentido. La verdad es lo que me dijeron, tendría que verificarlo y checarlo bien, pero yo había hecho la misma pregunta porque pensé, eso había escuchado, y parece ser que hubo una confusión porque estaban presentes las dos variantes, digamos así. Fue información. Es lo que me dijeron. Información de la Organización Mundial de la Salud, de ahí surge de científicos de la OMS que hacen este señalamiento de la Deltacron, esta variante combinada entre Delta y Omicron. Son las 9 de la mañana en punto. Finalmente, Valentina, el Papa ha dado toda su voluntad para ser mediador en este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Alguna manera en que esto pueda concretarse? ¿Lo tomarán en cuenta? Él estará en la disposición. Nos decías que tiene la invitación del alcalde de Kiev de ir a Ucrania. Sin embargo, dadas las circunstancias, pues parece impensable que pueda ser justamente en Ucrania donde llegue el Papa, pero participar en reuniones para lograr la paz, que es lo que le interesa a Francisco, ¿crees que puede ser viable? Hasta este momento no se ha visto algo concreto, es decir, hay una voluntad muy explícita, muy clara por parte del Vaticano, que ha propuesto su mediación repetidamente. Hemos escuchado varias veces en estos últimos días, en estas últimas semanas, la voz del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que es el que está llevando, digamos, esta parte diplomática, porque el Papa Francisco lleva a una especie de ofensiva, pero espiritual, de condena de la guerra y espiritual, obviamente pidiendo que cesen las hostilidades y bueno, de solidaridad con el pueblo ucraniano. Hasta este momento no hay respuestas a esta propuesta de mediación por parte de la Santa Sede, y yo también vería bastante improbable que bajo estas circunstancias el Papa Francisco pueda aceptar la invitación de viajar a Ucrania. Él ha enviado a 2 cardenales, al cardenal Krajewski y al cardenal Kresny, para que fueran pudieran entrar a Ucrania o desde la frontera de Polonia o de otro país, para llevar su mensaje y su solidaridad, incluso concreta, con ayudas concretas para la población de Ucrania, pero más allá de esto, hasta este momento no se ha visto.
Agradezco mucho tu reporte, Valentina, como siempre, muy puntual. Muchísimas gracias. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.